Dado que la isquemia miocárdica es el resultado de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y nutrientes a las células a través de las coronarias y las demandas metabólicas que estas células tienen, es fácil entender por qué aparece la angina, sobre todo con el esfuerzo, porque durante el esfuerzo físico el corazón aumenta las demandas miocárdicas de oxígeno y la presencia de enfermedad en las coronarias impide que le llegue suficiente para esas necesidades en ese momento. Por eso la angina suele aparecer con los esfuerzos. Sin embargo, la angina de Prinzmetal o angina variante, en la que el mecanismo subyacente es una vasoconstricción de las arterias coronarias, no se relacionan los episodios con el esfuerzo, sino que más bien son episodios de dolor de reposo nocturno en los que el paciente a veces incluso le despierta la presencia del episodio anginoso. Utilizamos esta pregunta para repasar brevemente cómo es el funcionamiento patológico que aparece en las arterias coronarias epicárdicas que acaba desarrollando la aterosclerosis, que al fin y al cabo es la responsable de la mayoría de los casos de enfermedad coronaria. Veamos que inicialmente el problema nace en una disfunción del endotelio. El endotelio que se encarga, entre otras cosas, de fabricar sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras necesarias para el adecuado funcionamiento de la circulación coronaria y también encargado de un adecuado control de las sustancias que entran y salen a través del endotelio al espacio subendotelial, sustancias y células. Cuando el endotelio es dañado por la presencia de factores de riesgo cardiovascular como hipercolesterolemia, el tabaco, la hipertensión, etc., no funciona correctamente y permite el paso de sustancias al espacio subendotelial. Destacamos la LDL, el colesterol LDL, de tal manera que cuando aparece LDL al espacio subendotelial porque el endotelio está disfuncionante, las células lo detectan como una sustancia anómala y los macrófagos tratan de fagocitarlo liberando citoquinas que atraen a otras células inflamatorias, produciendo por tanto un fenómeno de inflamación local. Esta inflamación va a dar lugar al desarrollo de una placa de ateroma en la cual generalmente tenemos una zona central más o menos grande llena de colesterol LDL esterificado y a su alrededor una respuesta inflamatoria crónica en la que hay macrófagos, linfocitos y progresivamente también desarrollo de fibrosis colágena en relación con esto. Y esta interposición de material en el espacio subendotelial fomenta todavía más la disfunción del endotelio, con lo cual esto tiende a perpetuarse. Por tanto, la disfunción endotelial e inflamación que dan la génesis de la enfermedad aterosclerótica coronaria producen las llamadas placas de ateroma. La placa de ateroma podemos diferenciar desde el punto de vista histológico unas placas que llamamos vulnerables, en las que predomina una gran cantidad de contenido lipídico y una gran inflamación con mucho componente celular a su alrededor, y otras placas que se denominan estables, en las que el contenido lipídico es pequeño y alrededor tenemos gran contenido de fibras colágenas por inflamación crónica que hacen que la placa sea dura al tacto y que realmente sea una placa poco vulnerable, es una placa bastante dura. Especialmente las placas vulnerables pueden sufrir ante determinadas circunstancias y agresiones los fenómenos que dan lugar a los síndromes coronarios agudos. Las placas crónicas, si sufren pequeños episodios de rotura o fisura del endotelio en las que se expone el material endotelial al torrente sanguíneo, dan lugar a pequeñas trombos a raíz de esa señal que supone la exposición del material subendotelial, y estos trombos son pequeños, no ocluyen la arteria y con el paso del tiempo se van organizando, se van reendotelizando, y episodios repetidos de trombosis pequeñas no oclusivas sobre placas poco vulnerables dan lugar al crecimiento progresivo de la placa, de manera que la obstrucción de la arteria coronaria cada vez es más evidente, llegando a producir síntomas cuando esa obstrucción alcance la significación, que se encuentra en torno al 70% para aparecer síntomas solamente con el ejercicio. Ya cuando es del 90% puede haber síntomas incluso en reposo o con mínimos esfuerzos. Por lo tanto, digamos que tenemos muchas reservas en las coronarias que son tan grandes que hasta que no están obstruidas al 70%, pues prácticamente el paciente no nota nada. La isquemia silente es otra forma de síndrome coronario crónico en el que el paciente no tiene dolor, pero los episodios fisiopatológicos subyacentes son exactamente los mismos.
Cuando un paciente tiene una historia clínica clara de dolor típico anginoso, centrotorácico o precordial, opresivo, irradiado al brazo, mandíbula, etcétera, pues el diagnóstico es sencillo, pero en determinadas circunstancias nos interesa realizar pruebas de provocación de isquemia para dilucidar si los síntomas que nota el paciente realmente se corresponden con episodios isquémicos coronarios o no. Hay diversas pruebas y de ellas podemos destacar que la que más se utiliza es la ergometría convencional. En la ergometría convencional el paciente se sube a una cinta o a una bicicleta estática y progresivamente se va sometiendo a una carga de esfuerzo más llamativa, de manera que en el momento en que el paciente sufra isquemia aparecerán en el electrocardiograma una serie de alteraciones propias del daño isquémico celular. Estas alteraciones pueden corresponder con diversas morfologías y hay que conocer que los cambios en la onda T no tienen relevancia de cara al diagnóstico, puesto que la propia hiperventilación asociada al ejercicio físico generalmente aparece con un esfuerzo normal en un paciente con la coronaria sana. Por eso, para ganar especificidad, solo se consideran los cambios que afectan al segmento ST, los propios de la isquemia miocárdica, para considerar que una ergometría es una ergometría positiva. Desde el punto de vista clínico, el paciente puede tener su dolor, su angina, y llamamos que la prueba es clínicamente positiva cuando reproduce los síntomas y negativa si no los reproduce. Y eléctricamente positiva cuando tengamos los cambios que acabamos de mencionar, es decir, un ascenso o un descenso del segmento ST de al menos 1 milímetro medido más o menos a unos 2 cuadraditos del final del complejo QRS. Realmente otros cambios que pueden hacernos confundir pueden ser no solo las alteraciones de la onda T, sino la presencia de un ascenso persistente del segmento ST que tienen ciertas personas, por ejemplo, los que han desarrollado un aneurisma ventricular como complicación de un infarto previo. Pero salvo circunstancias excepcionales, hay que considerar que la elevación o infradesnivelación del segmento ST generalmente indican positividad de la prueba. Dentro de la infradesnivelación del segmento ST, que es la habitual, porque el ascenso ya sabemos que indica que toda la pared del miocardio está sometida a un riesgo de morirse por la falta de riego que tiene, si nos centramos en el descenso ST, conviene también saber que un descenso de tipo horizontal o dependiente horizontal es el típico y el paradigmático de la isquemia miocárdica, porque un descenso con pendiente descendente se puede apreciar, como vimos también previamente, en otras circunstancias como puede ser una hipertrofia ventricular izquierda. Y un descenso de ST con una pendiente ascendente a veces también se puede confundir con alteraciones propias de la propia hiperventilación asociada al ejercicio. Por lo tanto, digamos que la respuesta eléctrica positiva básica es el descenso del ST de pendiente horizontal de al menos 1 milímetro durante el ejercicio. Las otras pruebas que se utilizan para la detección de isquemia tienen indicación en función de cuál sea la situación del paciente. De tal manera que si un paciente no puede hacer esfuerzo físico por el motivo que sea, por ejemplo, porque tiene una claudicación intermitente limitante o porque tiene problemas de artrosis en las piernas que le impiden caminar en la cinta, tenemos que vernos obligados a hacer el esfuerzo de una forma artificial e intentar provocar la isquemia con un estímulo farmacológico. Los fármacos que se utilizan básicamente son o la dobutamina, que es un fármaco inotropo y cronotropo positivo que va a estimular al corazón, trabajará más deprisa y más fuerte y aumentará sus demandas de oxígeno y no servirá para evidenciar la isquemia. Y la alternativa es el dipiridamol o la adenosina, que por estimulación de receptores adenosínicos producen vasodilatación coronaria directa, de tal manera que si existe una obstrucción en una arteria, en esa parte de la obstrucción no se va a poder vasodilatar la pared arterial y va a hacer que, aunque llegue más sangre a través de las coronarias, se vaya predominantemente a los territorios sanos, dejándonos isquémico al territorio enfermo. Ese es el llamado fenómeno del tropo coronario. Por eso se puede utilizar dobutamina o dipiridamol en función de las características del paciente, porque por ejemplo el dipiridamol, igual que la adenosina, están contraindicados en pacientes con asma porque puede producir broncoespasmo. Por eso, en función de sus características, decidimos una u otra. Y la forma de valorar si existe o no isquemia, aparte del electrocardiograma con ese descenso o ascenso de ST que hemos mencionado, puede emplearse técnicas de imagen para intentar dilucidar si hay isquemia o no. Y las técnicas de imagen son básicamente dos: o bien las técnicas de imagen estructural
estructural del corazón, como la ecografía o la resonancia magnética, en la que tratamos de detectar cómo con el ejercicio físico o cómo con la infusión del fármaco que produce un aumento en las demandas miocárdicas de oxígeno, el paciente, hay una parte de su ventrículo que deja de contraerse adecuadamente, lo cual nos indica que se queda isquémica cuando la sometemos a estrés. Las otras técnicas de imagen son las técnicas de medicina nuclear, básicamente el PET, la tomografía de emisión de positrones, que es de un uso restringido casi a casos muy particulares o a técnicas de investigación, o la gammagrafía con isótopos, básicamente con talio o con tecnecio 99 metaestable, que es el que más se utiliza en la actualidad, de tal manera que en la gammagrafía es fácil interpretar la isquemia realizando al paciente una prueba de estrés, bien sea con ejercicio físico o con fármacos, y comparando las imágenes que se obtienen con la gamma cámara, tanto inmediatamente después del esfuerzo como tras varias horas de reposo. Esa comparación nos permite diferenciar distintas zonas, y zonas que durante el ejercicio no captan el isótopo y que en el reposo sí que lo captan, es decir, una zona fría reversible nos indica que con el esfuerzo a esa parte del corazón no llega suficientemente bien el isótopo y por tanto sería una zona con isquemia. Sin embargo, una zona fría, que está fría, es decir, no capta isótopo ni en ejercicio ni en reposo, pues probablemente nos indica que es una zona que está muerta y que no merece la pena ni siquiera intentar revascularizar. Finalmente, la coronariografía, que es la técnica gold estándar para la evaluación de la presencia de enfermedad coronaria, nos permite evaluar la severidad de las estenosis en las arterias coronarias, su localización, su extensión, etc. y analizar cómo está el lecho distal de cara a una eventual revascularización. Insisto en que a partir de un 70% de obstrucción se considera que las lesiones son significativas, y con menos de un 70% son lesiones moderadas o leves que en principio no son suficientemente importantes como para producir isquemia al paciente. En lesiones dudosas que están en una zona intermedia cercanas al 70%, nos podemos plantear técnicas avanzadas de diagnóstico intracoronario como la ecografía intracoronaria o técnicas de guía de presión y evaluación de la reserva fraccional de flujo, que nos permiten establecer si esa lesión del 70% es responsable de la isquemia o no, ante dudas que pueden surgir en determinados pacientes. En la actualidad, el angiotac, el escáner coronario multicorte, permite obtener unas imágenes casi tan buenas como las de la angiografía convencional, y que no obstante, al estar limitado por no tener posibilidad de intervención sobre las coronarias, pues realmente debe ser empleado a modo de diagnóstico solamente en pacientes con una sospecha, digamos, relevante de que tengan enfermedad coronaria y en los que se vaya a tomar alguna actitud al respecto, porque la presencia de placas calcificadas en las arterias coronarias con el escáner se relaciona con más tasa de eventos coronarios en la historia del paciente. Pero ya digo que el escáner coronario es más bien, hay que considerarlo más bien como una técnica de despistaje que como una técnica de diagnóstico como tal, porque la coronariografía le supera en cuanto a que no solo permite evaluar las lesiones, sino también mediante procedimientos de angioplastia solucionar las obstrucciones que sean susceptibles de la misma. Cuando se interpreta una ergometría convencional tenemos limitaciones, porque en esta prueba lo que analizamos es, aparte de los síntomas del paciente, el electrocardiograma. Y hay personas que tienen el electrocardiograma ya tan alterado basalmente que no vamos a saber diferenciar si los cambios que aparecen con el esfuerzo son provocados por la isquemia o son porque el paciente tiene su electrocardiograma alterado. Esas circunstancias son básicamente 5, que son la presencia de un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos, que al fin y al cabo nos va a producir un patrón de despolarización y repolarización completamente equiparables, de tal manera que en presencia de bloqueo de rama izquierda o marcapasos hay que considerar que el electro se hace ciego para valorar los cambios isquémicos. Por otra parte, el pleodigoxina ya hemos comentado que produce la cubeta digitálica, que es
consiste en un descenso del segmento ST y me va a ser difícil valorar si un descenso añadido a ese descenso es por isquemia o es por la digital o cuál es el motivo. La presencia de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, igualmente, al alterar la despolarización y la repolarización, me va a dificultar la interpretación porque hay pacientes que tienen el segmento ST descendente y la T negativa, lo mismo que en presencia de hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios de la repolarización que ya basalmente presentan un ST descendente con la T negativa. Por eso, cuando hay estas alteraciones basales en el electrocardiograma, es recomendable no hacer solo una prueba de esfuerzo convencional y controlar si hay o no isquemia añadiendo una técnica de imagen, bien sea eco o resonancia o bien sea una técnica de medicina nuclear.